Muy buenas noches. Vamos a iniciar con este programa de la noche de hoy, el último sobre los 10 mandamientos. Es el capítulo 9. Y como siempre, vamos a encomendarnos a la Santísima Trinidad y vamos a empezar con unas oraciones. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micael Arcangelo, defende nos in proelio contra iniquitiam et insidias diaboli est presidium, impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, cuia perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtude in infernum detrude. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Bien, entonces, sin más, sobre el 9º y 10º mandamientos. No desear la mujer de tu prójimo, no codiciar los bienes ajenos. Pregunta: ¿qué prohíben el 9º y 10º mandamientos? Las codicias deshonestas y de fortuna. ¿Para qué son estos dos últimos mandamientos? Para enfatizar la importancia del 6º y 7º preceptos. Sobre el 9º mandamiento, no desear la mujer de tu prójimo, implica la virtud de la castidad y prohíbe todos los pecados opuestos a esta virtud. Algunos preguntarán, siempre lo han hecho, ¿qué es la castidad? La castidad es la virtud moral que nos lleva a abstenernos del deseo desordenado de placer sexual o del uso desordenado de las facultades sexuales. Nada es bello sino por la pureza, y la pureza de los hombres es la castidad. La castidad se llama honestidad, y su profesión honra también se llama integridad, y su contrario, pues, la corrupción. Resumiendo, ella tiene la gloria particular de ser la bella y blanca virtud del alma y del cuerpo. Nos recordará San Francisco de Sales en ese maravilloso libro de introducción a la vida devota, que les recomiendo sobremanera. ¿Es la castidad una virtud obligatoria? Sí. Como virtud natural permite el dominio y somete las pasiones a nuestra razón y voluntad, lo cual es necesario para ser una persona madura, íntegra, desinteresada y feliz, así como la prosperidad de la familia y la paz en la sociedad. Como virtud sobrenatural mantiene nuestra dignidad de hijos adoptivos de Dios, miembros de Jesucristo y templos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de la virtud de la castidad? Lo vemos hoy muy claro en la sociedad y en nuestra propia familia. Aunque todo vicio es una especie de esclavitud del pecado, ya que el Señor nos recordará en el Evangelio de San Juan que todo aquel que comete pecado es esclavo, la falta de castidad es una forma particularmente poderosa de esclavitud egocéntrica. En la misma medida en que en el hombre se debilita la castidad, su amor se hace progresivamente egoísta, es decir, solo le domina el deseo de placer y no ya un don de sí mismo. En el programa que hemos dado nosotros en Ese hombre eres tú, o que es particularmente para los varones, y ella será llamada mujer, para las mujeres, hemos explicado las consecuencias del pecado original y lo que hace tanto al hombre como a la mujer. Al hombre lo convierte en una bestia
una bestia que no tiene control sobre sí misma. Es decir, es dominado por el placer. Cuando en el matrimonio, como Dios manda, una pareja de jóvenes vírgenes se unen en matrimonio, Dios les llena de las gracias y las virtudes. En estos casos, cuando van con la bendición de Dios y desafortunadamente también cuando no lo hacen, la mujer como tal da todo de sí. Es decir, al varón ella le entrega cuerpo, alma y espíritu, se da totalmente. No así el varón. Para el varón que está dirigido por su razón y obstaculizado por el efecto del pecado original, que le domina la lujuria, que le hace ciego, para él todos son fines, no procesos como en la mujer. El fin del hombre cuando quiere casarse, no digo que todos, por favor, pero su gran mayoría, es tenerle a esa persona que la ha querido siempre, es decir, mía. Por eso cuando normalmente el varón se casa, en su pensamiento lo que dice es, ya es mía, es mi esposa. Y luego esos años de conquista, de galantería, de tratar de obviamente merecerla, conquistarla a ella, se pierde después del matrimonio a los pocos años. ¿Por qué? Porque él en su pensamiento dice, ya es mía. Ese fue el objetivo de él. La mujer no, ella se entrega totalmente al varón. Por eso cuando una mujer se entrega a un varón antes del matrimonio o fuera del matrimonio, pues lo da todo. Y cuando se casa, ya no tiene mucho que dar. O tiene poco o tiene nada. Por eso es importante valorar la virtud de la castidad. ¿Cuáles son las tres formas de castidad? Primero, la castidad conyugal, en la que los cónyuges hacen uso de su sexualidad según el designio de Dios, y no como enseñan en muchas catequesis, particularmente en los países hispanos, que todo está permitido en el matrimonio. No, no lo está. Segundo, tenemos también la castidad de la viudez, en la que se procura la abstinencia total de relaciones sexuales, que también se lo llama como continencia después de la muerte del cónyuge. Y tercero, la castidad virginal o continencia de por vida. ¿Cómo se relaciona la fidelidad con la castidad? Pues la fidelidad es la virtud por la cual una persona permanece fiel a los votos o promesas que ha hecho, especialmente en lo que se refiere al compromiso firme de castidad conyugal o a los votos religiosos por los cuales una persona se dedica a un estado de vida estable bendecido por Dios. ¿Cuáles serían los pecados contra la castidad? ¿Cómo podemos pecar contra la castidad? Pues exteriormente, al violar el sexto mandamiento, o interiormente violando el noveno. ¿Qué constituye un pecado exterior contra la castidad? Pues veamos. Primero, las acciones y caricias lujuriosas, especialmente cualquier uso de las facultades sexuales fuera del matrimonio. Segundo, las palabras o canciones lujuriosas que muchos jóvenes repiten, incluso sin saber lo que están cantando. Y tercero, las miradas lujuriosas, que ya el Señor nos advirtió que todo hombre que mire a esa mujer deseándola, comete adulterio en su corazón. ¿Qué constituye un pecado interior, en cambio, contra la castidad? Pues podemos enumerar primero cualquier pensamiento lujurioso cuando intencionalmente nos detenemos y nos complacemos en él. Segundo, el deseo o determinación de involucrarse más tarde en un pensamiento o acto lujurioso. ¿Cuáles son los principales pecados exteriores contra la castidad? Primero, la fornicación, las relaciones sexuales entre personas solteras.
Segundo, el adulterio, que son las relaciones sexuales cuando una o ambas partes están casadas con otra persona. Tercero, la prostitución, que es la venta de actos sexuales como mercancía. Cuarto, el concubinato o cohabitación, que hoy por hoy es la práctica más común en los países hispanos y también los no hispanos, pero con mayor porcentaje en los países hispanos. Los jóvenes ya no se casan, no necesitan un papel, dicen. Ahora solo viven juntos. Postergan hijos, postergan todo, quieren 3 o 4 PhDs, conocer el mundo, tener 2, 3 casas, los mejores autos, y obviamente tienen 2 o 3 perros y gatos. Cuarto, este es el grave problema de hoy en la sociedad, la cohabitación, la disposición casi regular de intimidad sexual entre personas solteras. Ahora llaman parejas, es mi pareja. ¿No se dan cuenta estos jóvenes que han sido engañados desde la educación y en la casa, desafortunadamente, que el Juanito que tienen ahora como pareja, mañana será el Mario, luego será el Luis y luego será otro, y luego se quedarán solas? Quinto, la violación sexual forzada de otro. Sexto, la pornografía, que es la creación o distribución de uso de materiales diseñados para despertar la lujuria, y hoy, desafortunadamente, tanto al varón como a la mujer. Séptimo, los actos sexuales contrarios al orden natural, incluidas la anticoncepción, cualquier frustración deliberada de la fertilidad en el acto conyugal, que ya lo vimos cuando hablábamos del sexto mandamiento, la sodomía, que es las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, también llamadas actos homosexuales o lésbicos, que entre mujeres los hay, la masturbación, que es la estimulación erótica de los propios órganos genitales para la autogratificación sexual, la pederastia, relaciones sexuales entre un hombre adulto y un niño púbero o adolescente, la pedofilia, relaciones sexuales entre un adulto y un niño, ya sea niño o niña, obviamente, el bestialismo, que son las relaciones sexuales entre un ser humano y un animal. Aquí no enumera el catecismo, lo que también es ya común, con mucha tristeza y horror hay que admitirlo, esta maniobra que se ha hecho de las personas para casarse con cosas, ¿no? En Toronto y otros pueblos del norte habían titulares en la prensa, ¿no? De tal o cual persona casándose con el terminal de tren, o con el bus tal, o con el auto tal, o con el avión tal. Bien, ¿por qué la anticoncepción es contraria al orden natural e intrínsecamente mala? Pues ningún motivo, aun cuando sea gravísimo, puede hacer que lo que va intrínsecamente contra la naturaleza sea honesto y conforme a la misma naturaleza. Y estando destinado al acto conyugal por su misma naturaleza, a la generación de los hijos, y es importante que recuerden ustedes, ¿cuál es el fin del matrimonio? No lo que enseñan ahora, que es el goce de los esposos, decían, y los hijos. No, es al revés. Primero los hijos. Y eso es lo que siempre ha enseñado el catecismo. La razón del matrimonio es la procreación. Entonces, la falta contra este mandamiento, la anticoncepción, especialmente los que en el ejercicio del mismo lo destituyen adrede de su naturaleza y virtud, obran contra la naturaleza y cometen una acción torpe e intrínsecamente deshonesta. ¿Pueden en este caso los cónyuges justificar los actos conyugales anticonceptivos como males menores dentro del matrimonio? No. Tampoco se pueden invocar como razones válidas para justificar los actos conyugales intencionalmente infecundos. El mal menor
o el hecho de que tales actos constituirían un todo con los actos fecundos anteriores o que seguirán después y que por tanto compartirán la única identidad bondad moral. En verdad, si es lícito alguna vez tolerar un mal menor, ojo, tolerar un mal moral menor, a fin de evitar un mal mayor o de promover un bien más grande, que nos recuerda San Pablo en la carta a los Romanos, no es lícito, ni aun por razones gravísimas, hacer el mal para conseguir el bien. Es decir, hacer objeto de un acto positivo de voluntad lo que es intrínsecamente desordenado y por lo mismo indigno de la persona humana, aunque con ello se quisiese salvaguardar o promover el bien individual. Es por tanto un error pensar que un acto conyugal hecho voluntariamente infecundo y por esto intrínsecamente deshonesto pueda volverse honesto por el conjunto de una vida conyugal fecunda. Cuando dicen no, vamos a posponer los hijos, ya tenemos demasiados. ¿Y cuántos tienes? 2, ya no más. Alguien me decía en un programa que yo tuve en Radio María, cuando alentaba a la gente a que se abandonen en Dios, que la importancia del matrimonio, del sacramento del matrimonio, pues me decía una señora que no, que yo como no tengo hijos, no sé lo que son los hijos y que los hijos no vienen con pan bajo del brazo. Pues yo le decía a la señora que he estado en varios países y que son relativamente más pobres que donde yo me encontraba ese momento en ese programa, y que había visto, sí, unas familias de 7, 9 hijos viviendo en un departamento de un dormitorio y con un sueldo de irrisión de 100, $120 al mes. Estoy hablando de hace unos 20 años. Y que todos esos hijos eran o monaguillos o grandes estudiantes, grandes hijos, buenos ciudadanos. Y hoy por hoy tienen sus familias y ellos igual tienen 5 o 7 hijos. Así que Dios sí envía a los hijos no solo con pan, sino mantequilla, huevos, queso, harina, todo lo que necesiten. Nos falta fe. Ya no le creemos a Dios. Entonces dentro de esto también entra lo que se llama la masturbación o el onanismo, que es intrínsecamente mala. Y eso deben recordar por lo que pulula en las redes de algunos sacerdotes, particularmente en Estados Unidos. En el último retiro que hicieron estos sacerdotes en una diócesis, pues hablaban con la veña de los obispos que la masturbación es un acto bueno. Pues no, no es bueno. La masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado. La razón principal es que el uso deliberado de la facultad sexual fuera de las relaciones conyugales normales se opone esencialmente a su finalidad, sea cual fuera el motivo que lo determine. ¿Cuáles son las principales causas de la difusión de la práctica de la masturbación? Pues tenemos muchas: pornografía, las redes sociales, estos pronunciamientos de sacerdotes y obispos que deberían ser el ejemplo, pero la frecuencia del fenómeno en cuestión ha de ponerse indudablemente en relación con la debilidad innata del hombre a consecuencia del pecado original, pero también con la pérdida del sentido de Dios, con la depravación de las costumbres engendrada por la comercialización del vicio, con la licencia desenfrenada de tantos espectáculos y publicaciones, así como también con el olvido del pudor que es el custodio de la castidad. Dicho esto, ¿cuáles son los males específicos de la pornografía? Pues induce a sus creadores, distribuidores y consumidores a utilizar a los demás como meros objetos para una gratificación egoísta y lujuriosa, y enseña a las personas que aparecen en imágenes pornográficas a mercantilizarse particularmente en asuntos que deben permanecer reservados por la modestia y protegidos dentro del matrimonio. Dios les ha dado un cuerpo, nos ha dado un cuerpo, y que en el matrimonio debemos protegerlo, debemos respetar. No es para ir indicando a Raimundo y todo el mundo. Por eso yo exhorto a que la mujer se vista con dignidad. Miren que sus vestidos, que sus modas no sean la causa de que tantos hombres se condenen.
porque no es necesario que se acuesten con ellos. Solo basta que ellos los miren con lujuria y cometan adulterio en su corazón, y con eso caerá otro tipo de pecados. Y dado que la pornografía ataca al deseo sexual y al acto conyugal mismo, es obvio que declare la guerra al matrimonio. ¿Todos los actos exteriores contra la castidad son en sí mismos gravemente pecaminosos? Sí. Todos son pecados mortales y quienes los cometen deben arrepentirse si desean alcanzar la recompensa eterna del cielo, porque recordemos que ahí nada inmundo entrará, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los sodomitas, así estén respaldados por el mejor sacerdote jesuita, James Martin, heredarán el reino de Dios. ¿Qué sucede con los católicos que cometen tales pecados de forma pública? Pues los católicos involucrados en adulterio abierto, concubinato, pornografía, estilo de vida homosexual o activismo político por tales causas, por ejemplo, la llamada agenda LGBT+, deben ser considerados pecadores públicos, y hasta que se hayan arrepentido y reconciliado con la Iglesia, se les debe negar la Sagrada Comunión, incluso el entierro católico. Esta disciplina no es demasiado dura para con los pecadores a quienes nuestro Señor nos invita a amar, dice una gran población católica ignorante de su catecismo. No. El amor auténtico es inseparable de la verdad, y la Iglesia está obligada a honrar a nuestro Señor en la Eucaristía y a salvar al pecador público de comer y beber su propia condenación. ¿Cuáles son los efectos de los pecados contra la castidad en nuestro intelecto, voluntad y conducta exterior? Brevemente recuerden que las potencias del alma son estas, ¿no? El intelecto, la voluntad y la memoria. Tales pecados primero oscurecen el intelecto, perjudican el uso de la recta razón, fomentan la deshonestidad y la disipación. Luego con esto debilitan la voluntad, alimentando la vanidad, el afeminamiento, el apego excesivo a los bienes terrenales, la inconstancia y la adicción. Luego inducen a la violencia, por ejemplo, abusos, violación, trata de personas y asesinatos, especialmente de los no nacidos. Estos pecados contra la castidad producen también un desorden especialmente dañino en las pasiones, sobre todo cuando tales pecados se vuelven habituales. Las pasiones pueden volverse tan rebeldes que hacen que los actos más vergonzosos parezcan deseables. Por eso yo no entiendo cómo hoy por hoy la moda ha calado tanto en la mujer que no se da cuenta ella que está caminando semidesnuda por lugares públicos, con esas, no son lacras, ¿cómo es? Con esas licras, que son medias nylon, de diferentes colores y sabores, que enseñan más de lo que deben enseñar, y el resto dejan a la imaginación para los pobres hombres que tendrán que vivir con eso. ¿Qué ha pasado? Es porque la mujer ya no puede ruborizarse. Ha perdido la vergüenza, ya nada le vergüenza. Y es por esto que nos recuerda en el Evangelio que Dios a estas personas los abandonó a los malos deseos de sus corazones, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ahora estas cosas son modas, y si no seguimos, pues perdemos amistades, ya no nos invitan, nos marginan. Y esto también no solo va con las mujeres, porque vemos ya en el hombre que utiliza también estas licras para hacer deporte, etc. Es increíble cómo el pecado ha penetrado tanto en el hombre como en la mujer. ¿Cómo podemos preservar la castidad? ¿Cuáles son los medios principales para preservar la castidad? Pues la oración,
la modestia, insisto, particularmente en la mujer, la modestia, no les pasa nada, queridas hermanas, si se visten como mujeres, si son femeninas. A un hombre, nosotros enseñábamos a los jóvenes, ¿no? Particularmente las chicas, si quieren un varón, un hombre, vístasen como mujeres. Pero si quieren un macho, vístasen como hembras. Puede sonar esto muy duro, pero es la verdad. No se dan cuenta lo que están haciendo con las modas. Están alimentando a un hombre que está herido en la lujuria, a un hombre que puede portarse como una bestia. Y si no les ha hecho daño ahora, lo hará en su momento. Y si no, él se está haciendo daño con desear lo que no puede tomar. Entonces, para evitar esto, particularmente al hombre, yo aconsejo la devoción a San José, consagrarse a San José, pedirle que él le haga puro y casto. Y para el resto, obviamente hombres y mujeres, la oración, la modestia, un amor más grande por los bienes espirituales y la vigilancia mediante la cual evitamos las ocasiones internas y externas de la lujuria. ¿Qué consejos útiles tenemos para preservar la castidad? Pues el catecismo nos habla de aquellos de San Francisco de Sales que dice: trata con personas castas y virtuosas. Piensa y lee con frecuencia cosas sagradas, porque la palabra de Dios es casta y hace castos a los que se dan a ella. Por lo que David la compara con el topacio, piedra preciosa que tiene la propiedad de adormecer el ardor de la concupiscencia. Procura estar siempre cerca de Jesucristo crucificado, espiritualmente por la meditación y realmente por la Sagrada Comunión. Porque si tu corazón descansa sobre nuestro Señor, que es el verdadero Cordero casto e inmaculado, verás presto tu alma y tu corazón purificado de toda mancha y lubricidad. ¿Cuáles son algunas de las ocasiones externas de lujuria contra las que debemos estar especialmente en guardia? Tanto para hombre como para mujer. Primero, de las compañías que mantienen conversaciones impuras. Segundo, de los encuentros de hombres con mujeres en lugares inconvenientes. Tercero, de las películas, música, videos y otros medios contemporáneos que glorifican la gratificación sexual. Y esto es indudablemente duro para el varón que está herido. Se hizo un estudio en Montreal, yo recuerdo hace unos años, donde se veía cómo la publicidad atacaba particularmente esta virtud de la pureza, de la castidad, ya que, por dar un ejemplo, es decir, el hombre cuando se levanta, pues se va a la ducha, prende la radio, como ahora tienen duchas tan inteligentes, tienen televisión y tienen todo. Luego va a desayunar, a tomarse un café, prende la televisión o ven el internet en el móvil, la tablet, lo que sea. Salen al auto, prenden la radio o el internet, porque todo tiene ahora los autos automáticos, los de IA. Y luego dejan, al menos en Toronto, Montreal igual, en estas grandes ciudades, dejan el auto parqueado, se van al tren. Y en el tren igual, llenos de publicidad. Llegan al trabajo igual, van al escritorio, prenden su computador y todo lleno de publicidad. Y el viaje se repite lo mismo a la casa, llegan a la casa, se dan un baño y como están tan cansados, pues prenden la televisión o se dedican al iPad para relajarse. Cientos de miles de imágenes pornográficas pululan en la mente de las personas por todos los medios y afectan a todos los sentidos. Bien, tenemos que obviamente también escapar de la pornografía, del tiempo de inactividad dedicado a internet o a la televisión. Y debemos orar especialmente para no caer en tentaciones contra la castidad.
con gran parte de la civilización contemporánea inundada de inmoralidad sexual de diversos tipos, la oración es especialmente importante para obtenernos las gracias necesarias para permanecer castos. Dentro de esta oración, ¿qué formas de oración son más aconsejables para conservar la castidad? Pues primero la adoración eucarística, mediante la cual nuestros ojos se fijan en el mismo Dios. Luego la intimidad divina, que a pesar de que no tenemos a Dios frente a nosotros, tratamos de formarnos de esa intimidad en nuestro corazón. Y en todo lugar donde vamos, estamos con Jesús, en nuestro corazón, con la Santísima Trinidad. Por eso es importante esa relación, esa intimidad divina. Tercero, la devoción a María, Reina Inmaculada de las Vírgenes. Cuarto, la práctica regular de la presencia de Dios. Quinto, la confesión frecuente y humilde que fortalece las virtudes contrarias a los pecados confesados. Sexto, la recepción frecuente y devota de la Sagrada Comunión, que debilita el hábito del mal y fortalece la virtud. En eso tenemos un grave problema, donde ahora ya no podemos recibir al Señor tanto como deberíamos y deseamos. Séptimo, el examen diario de conciencia. Octavo, las mortificaciones corporales. Noveno, el uso de sacramentales como el escapulario café, el agua y sal benditas para purificar nuestra casa de espíritus tentadores. Y particularmente en el hecho matrimonial, nosotros aconsejamos, y eso hacemos todas las noches, después de la oración, rezar el lecho matrimonial con agua bendita. Estos dos mandamientos, del noveno y el décimo, son un testimonio del imperio ilimitado de la ley divina, cuya autoridad se extiende a mandar no solo sobre las palabras y las obras, sino sobre los pensamientos y los deseos. No solo sobre los cuerpos, sino también sobre los espíritus, y esta autoridad que ejerce sobre los espíritus es lo que la hace tan superior a todas las leyes humanas, que solo pueden ejercerla sobre los cuerpos. De aquí se sigue una verdad de suma importancia, y es que, sin esta ley divina que ordena y sujeta los espíritus, no podría haber sociedad humana, a no ser que queramos dar ese nombre a una reunión de fieras, porque ¿qué tiende a ser un hombre sin freno en su espíritu, sin una ley interior, sin conciencia? Una bestia, una fiera. ¿Y qué sería de una sociedad compuesta de hombres semejantes? Pues una sociedad de fieras, y si en algo se distinguiese sería en ser más fiera que los animales. Si me quitan el freno de la conciencia, decía un joven cristiano, yo seré un monstruo, a pesar de todas las leyes del mundo. Por eso, nada deben preocupar con mayor empeño a los que gobiernan que sostener este poderoso y saludable freno de la conciencia, esta ley interior del hombre, esta ley divina, sin la cual no puede conservarse la paz ni dejar de perecer la sociedad. Dios, el Rey eterno, el soberano legislador, después de haber impuesto a los hombres 8 mandamientos, dirigidos principalmente a ordenar y sujetar sus acciones exteriores, les impone también estos 2 ordenados particularmente a dirigir y sujetar sus acciones interiores, completando así esta soberana ley que todo lo ordena, dirige y manda en el hombre, desde la más pequeña acción de su cuerpo hasta el deseo más ligero de su espíritu. Porque nada impuro entrará en los cielos. Y si Dios hasta a los ángeles les ve manchas, ¿qué no verá en nosotros? En relación al 10, no desear nada de tu prójimo, ¿es pecado desear tener más que otro por vía justa? No, ya que solo se prohíben las codicias injustas o desordenadas. Como en el 10 mandamiento se prohíbe la codicia o deseo vehemente de bienes, se podría preguntar uno que según eso sería también pecado desear tener más que los otros, con tal que esto se consiga por medios justos. De ninguna manera,
pues solo se prohíben los deseos injustos, esto es, aquellos que tienden a quebrantar el derecho de los demás, faltando a las leyes de la justicia, por ejemplo, por medio del robo. También se prohíben en este mandamiento los deseos desordenados de las riquezas, aunque no se falte a la justicia, porque Dios ha criado todos los bienes de este mundo para que nos sirvan de medios con que poder alabar y servir a Dios en este mundo y salvar nuestras almas en el otro. Recuerden que en Intimidad Divina, no sé si es del día de hoy o el de mañana, pero San Agustín decía: Dios mío, quiero que todas las cosas que me has dado en este mundo me sirvan como escalones para llegar a ti. Y esa es la escalera que estoy haciendo. Cada cosa, incluso cada miembro de mi familia, mi esposo, mis hijos, mis hermanos, mis padres, mis amigos, todos son el medio para llegar a ti y no el fin. Luego, solo con ese fin debemos apetecer las riquezas. Desearlas, pues, con el fin único de gozar de ellas es un deseo desordenado que Dios nos ha prohibido. ¿Y para qué prohíbe? Pues para contener la voluntad de donde nacen las malas obras. Hemos dicho que los 8 mandamientos primeros se refieren, como ya indicamos, principalmente a las obras, y estos 2 últimos a los deseos interiores. ¿Y para qué se hace esto? Pues primero para cegar las fuentes y arrancar las raíces de donde brotan y nacen las malas obras. Segundo, porque toda la maldad y desorden de nuestros actos está en la voluntad y deseo del corazón. Luego eso es lo que principalmente habría que atacar y prohibir más severamente. Tercero, porque Dios nos quiere perfectos y santos, no solo en las obras y palabras, sino también en los pensamientos y deseos del corazón. ¿Por qué será que se vedan con especial mandamiento las codicias deshonestas y de bienes? Por ser más importunas y peligrosas. Efectivamente, las tentaciones con que más acometen el alma a sus enemigos capitales, que son el mundo, el demonio y la carne, son las de la impureza y las de la codicia desordenada de bienes. Por eso, los 2 mandamientos donde más tropiezan los hombres y ofenden a Dios y se condenan son el 6º y 7º precepto. Por eso recordarán ustedes que la Santísima Virgen María en Fátima dijo que el mayor número de almas va al infierno por el pecado de la carne. Esa es la razón por que Dios nuestro Señor prohíbe concretamente no solo las obras, sino también los deseos internos en estos mandamientos. ¿Motivos para cumplir la ley de Dios? Pues vamos a enumerar algunos. Dios quiera que les sirva a ustedes para que puedan hacer una buena confesión general. Voy a dejar aquí unos motivos con los cuales concluimos estos 10 mandamientos. Y así se concluye esta parte presentando algunos de los muchos y poderosos motivos que tenemos para cumplirla. Cumplir las leyes de Dios. No para cumplirlas solo con fidelidad, sino también como anhelo, como tenía el profeta. Primer motivo. ¿Quién es su autor? ¿Quién es el autor de esta ley? Dios es el autor de esta ley. Dios la ha dictado y ordenado. Dios la ha impuesto a los hombres y Dios tiene derechos infinitos a exigir su cumplimiento. ¿Puede darse acaso motivo más poderoso? Si hacemos con prontitud y con gusto lo que nos mandan aquellos a quienes amamos y veneramos, por ejemplo nuestros padres, con cuánta más prontitud y mayor gusto no deberíamos hacer lo que nos manda aquel a quien tanto padres e hijos debemos todo nuestro amor y veneración. Si los buenos amigos se complacen en servir a sus amigos, los buenos hijos a sus padres y las buenas esposas a sus esposos, ¿cuánto más deberemos complacer nosotros en servir a nuestro amigo, nuestro padre, nuestro esposo, nuestro Dios? Si los aristócratas corren a cumplir las menores insinuaciones de los soberanos de la tierra,
¿con qué prontitud no debemos cumplir nosotros los preceptos del soberano del cielo? Segundo motivo, la excelencia. Sí, la excelencia de esta ley. Si estuviera dictada por los hombres, tal vez podríamos desconfiar de su bondad y justicia, porque los términos del saber humano son demasiado limitados, y las pasiones ejercen sobre el corazón del hombre un imperio demasiado extenso. Pero no, esta ley está dictada por Dios infinitamente bueno, sabio y justo, y no puede ser sino una ley la mejor, la más sabia y la más justa, una ley de paz, de virtud y de santidad, una ley, en fin, la más excelente de todas las leyes e incomparablemente superior a todas las leyes. Oh, qué digna es de ser venerada y obedecida una ley tan semejante. Alguien me decía una vez, cuando trabajábamos con los grupos, que le deje a las hijas, que no le llame a la castidad, que les deje que son jóvenes y que ellas tienen derecho a probar cuantos hombres quieran. Claro, yo le dije que no podía hacer eso, que en la misión que Dios nos había encomendado, yo no iba a traicionar a esa misión, y que ella tenía el derecho de saber lo que Dios ha dictado para ella. Yo le di un ejemplo a esta señora, espero que le haya servido, aunque no en ese momento. Le decía, si usted está frente a una cocina y tiene un quemador de los 4 prendidos, lo que está usted tratándome de decir es que a su hija usted le va a decir que vaya a ese quemador, que ponga la mano sobre la llama y que vea qué pasa. No sé qué tipo de madre es usted, pero lo que va a hacer le va a causar dolor. Y puede que incluso algo que le perjudique para siempre. Usted no puede dejarle en ese estado que ella pruebe lo que usted debería saber que es pecado y que Dios ha impuesto como una ley. No, yo procederé del modo contrario. Tengo que avisarle a ella que eso es fuego y que eso quema y que hace daño. No podemos creer que hay que bautizar o hay que dar los sacramentos a los hijos cuando ya sean mayores. Hay que hacerlo pronto. No son sus hijos. No permitan que caigan en el pecado con la permisión de ustedes. Bien, hasta ahí lo que le dije a ella. Otro motivo, pues el tercer motivo, la felicidad temporal que causa su cumplimiento. Cumplir los mandamientos de la ley de Dios hace felices a los hombres y a la sociedad que ellos componen. En primer lugar, hace felices a los hombres porque nadie hay más feliz en la tierra que el justo, y nada forma al justo sino el cumplimiento de esta ley. Las Sagradas Escrituras llaman sin cesar bienaventurados a los que cumplen con ella. Y el mismo Jesucristo en las 8 bienaventuranzas llamó felices no solo a los que cumplen con esta ley, sino también a los que padecen por su cumplimiento. Cuarto motivo, la felicidad eterna. Todos queremos no solo ser felices, sino serlo entera y eternamente. Por consiguiente, todos queremos ir al cielo, donde únicamente se halla la felicidad entera y eterna, tan constante que nos acompaña hasta cuando trabajamos en perderla. Porque ¿quién es el hombre que no quiera ir a la gloria, aun en aquellos fatales momentos en que, arrastrado de sus pasiones, va huyendo de ella? Pues no hay remedio. Si se ha de cumplir este deseo tan vehemente, tan constante y tan común a todos los hombres, si se ha de entrar en la gloria y poseer en ella la perfecta y eterna felicidad, es necesario guardar esta divina ley. Es necesario cumplir sus 10 mandamientos. Porque como ya preguntaba San Juan, recordarán en el Evangelio, de que si realmente amamos a Dios como Él quiere ser amado, debemos guardar los mandamientos. Si no, no le amamos.
Así que guardemos los mandamientos. Así respondió Jesucristo al joven que le preguntaba cómo conseguiría la vida eterna. Guarda los mandamientos. Bien, hermanos, para concluir, deberíamos decir, Dios mío, cuántos y cuán poderosos motivos no tenemos para amar y cumplir vuestra ley santa. Cuán grande no es el amor que nos habéis manifestado dándonos esta preciosa ley, que ilumina nuestro entendimiento en medio de las tinieblas que envuelven al mundo, que dirige nuestros pasos por entre la multitud de tropiezos que cubren su superficie, que pone freno a nuestras pasiones para que no nos despeñen por sus derrumbaderos, y que nos guía y lleva como de la mano por el camino de la virtud al reino de los cielos. Deus caritas est. Dios es amor. Y ya que Dios es amor, ya que habéis tenido la bondad de darnos una ley por tantos títulos interesantes y amables, dadnos también, Señor nuestro, los auxilios que necesitamos para guardarla y cumplirla todos los días de nuestra vida, y merecer por su cumplimiento veros y gozaros eternamente en la gloria con todos tus santos, particularmente con tu Santa Madre. Que así sea. Bien, hasta aquí esta reflexión y este recuerdo de los 10 mandamientos. Les invito a que hagan preguntas si no la han hecho todavía. Voy a mirar el chat. Y alguien pregunta, ¿hay muchos ricos que abundan en el mundo, se condenan? Pues vamos a dejar a Dios ser Dios. No, no todos los ricos se condenan. Miren, si no fuera por los ricos, algunos ricos, no habría obras en el mundo. Dios va a juzgar a cada uno según lo que le ha dado. Y aquellos ricos que tienen mucho poder económico deberían, yo conozco a algunos que lo saben, hacer obras de caridad y lo hacen. Dios les juzgará. Así que no pensemos en que los ricos se van a condenar. Si bien es cierto, el Señor dice que es más fácil a un camello pasar por por el ojo de la aguja que a un rico llegar al reino de los cielos. Él sabía, obviamente, que la gravedad del amor a las riquezas, porque cuando alguien está en esa fanfarria de acumular riquezas, como habíamos visto en la explicación de estos mandamientos, se endura el corazón y hace perder de norte lo principal, que es la salvación de nuestra alma. Ahí el peligro. Pero igual Dios juzgará a esas personas. Oremos por ellos. Pero insisto, gracias a Dios por muchos ricos han hecho obras grandes para la iglesia y en la iglesia. Dios sabrá pagarles. Si no es en esta vida, pues en la próxima. Oremos para que nadie perezca. Bien. Aquí alguien nos recuerda cuando el rey debe ser David, no Daniel, se casó con la viuda y mató indirectamente al marido y después murió ese hijo de esa relación por aviso de un profeta. ¿Cuántos mandamientos faltó el rey David? Pues muchos, y gracias a él, gracias a este pecado, a estos pecados tenemos los salmos penitenciales, ¿no? Uno de ellos el Salmo 51, dependiendo de la Biblia, sino el 50, el Miserere. Recordemos que el rey David asesinó a uno de sus mejores amigos, un soldado que servía en un alto puesto en su ejército. Al meterse con su esposa, que en algunos programas yo les aclaraba, no es que él abusó de ella, nada por el estilo, ¿no? Ella sabía que el rey se paseaba, por decir, a las 4 de la tarde en la terraza, todos los días o ciertos días,
Y no es que coincidió, sino que ella preparó todo con sus empleadas, mandó a que le preparen el baño en el patio que justamente tenía una vista preferencial desde donde estaba el rey, y él le vio bañándose desnuda. ¿Qué es lo que hizo ella? Motivar al rey que la vea. Y obviamente, como el rey era dueño de todo y de todos, la mandó a traer. Y pasó lo que pasó. Y para cubrir su pecado, mandó a que asesinaran a su esposo, Urías. Y Betsaida se quedó con él. Nació el hijo, y cuando pensaban que todo estaba bien, vino el profeta. Para que vean que en estos momentos de la historia del rey David, Dios nunca le abandonó. Era la niña de sus ojos. No había encontrado un corazón más noble, Dios, en la tierra, en Israel, que el rey David. Pero aún así él falló. Entonces la primera vez que Dios trata de regresarlo al rumbo fue cuando su general le avisa al rey David que su orden de colocar a Urías en la parte más peligrosa de la batalla había dado el fruto que le quería, es decir, Urías había sido asesinado. ¿Qué es lo que hace el general? Es decir, tratar de tocar el corazón del rey para que se arrepienta. Primer mensaje que le envía a Dios. ¿Pero qué hace el rey? No. ¿Cuál fue la respuesta de él? Le dijo, ya, en la guerra unos viven, otros mueren. ¿Qué se puede hacer? Entonces, a la falta de eso, pues David le manda al profeta, y el profeta le puso esa en la disyuntiva, ¿no? Sobre ese pobre que tenía solo un cordero, y un potentado se comió ese cordero, invitó a sus amigos, hizo un gran festín, y bueno, ya saben ustedes el resto. Ahí es el profeta, le dice, cuando el rey David dice que le pregunta al profeta qué hay que hacer con ese hombre, pues el rey David contesta, ese hombre debe morir. Y ahí es cuando el profeta le dice, y es el nombre que nosotros utilizamos en el programa para los hombres, le dice, ese hombre eres tú. Y ahí él se da cuenta que Dios lo sabía todo y compone los salmos penitenciales. Creo que son 17 o algo así. Entonces, él, dentro de esto, a David, Dios le da 4 castigos. El primero le dice, por haber asesinado, en tu pueblo no parará la espada. Guerras y todo le amenazó, y incluso en su propia familia, sus hijos le perseguían, querían matarle. Segundo, el hijo que nació de esa relación morirá. Tercero, le quitó las mujeres, todas las que tenían el harem le quitó, se quedó solo con Betsaida. Y cuarto, no le construirá el templo. Dijo, tú no me construirás el templo. Si sufre la iglesia, sufren los hijos, sufre la familia, sufre la sociedad. Ahí fue el gran pecado del rey David. Bien. Cuando Jesucristo dice a los fariseos y escribas, perros mudos, sepulcros blanqueados, no se salvarán, ¿qué mandamientos faltaron o qué hicieron para recibir esas palabras? Pues hicieron muchas cosas, ¿no? Entre ellas, obviamente, negar que Jesús era el Hijo de Dios, todas las artimañas y planes que tenían para asesinarle, faltaron contra todo, contra todos los mandamientos y contra el más principal, contra la ofensa al Espíritu Santo. Rechazaron la gracia que Dios les daba. Por eso se dice que Santo Tomás habla que en la pasión en Getsemaní, el Señor cuando le dice al Padre, Padre, si quieres, retira de mí este cáliz, él se refería a la traición que él sabía le estaba haciendo el pueblo judío. Y claro, era el pueblo que Dios había escogido para sí. Y le rechazaban y además le iban a asesinar y todo, etc. Entonces, luego el Señor le dice, claro, pero hágase tu voluntad y no la mía.
Los muchos, contra todos los mandamientos. Bueno, pero en eso ahora nos tocaría hacer un mea culpa, es decir, de todos esos, ¿a cuántos hemos faltado? Yo creo que al menos para mí me ha faltado. Es decir, si eran 10, pues yo he faltado contra los 100. Por eso es importante, si tienen ustedes el misal de San Pío X, si tienen el catecismo de Trento, si tienen un buen catecismo antes del concilio, léanlo, hagan una buena confesión general, revisen si desean alguno de los programas que hemos hecho sobre los mandamientos, escriban sus pecados, los que ya no se acuerden, pues déjenlos ahí como incógnitas si tienen al menos una idea. Traten de recordar los pecados desde que Dios les ha dado uso de razón. Apúntenlos, lleven hacia un sacerdote bueno, probado, es decir, un sacerdote católico, no aquellos desafortunadamente que les digan que lo que han hecho no es pecado, que tranquilo, que todo está bien. Entonces, hagan una buena confesión general. Es importante, no puedo hablar mucho, obviamente, por el espacio en el que estamos, pero estoy tratando de hacer unos 2 programas para colocarlos en otro sitio, ya que aquí no podríamos, pero ustedes necesitan saber. Estamos en una situación dramática. Muy pocos lo ven. Es terrible. Oren para que este programa pueda salir a la luz. No es que yo tenga la respuesta a todo, no, pero tengo que develar muchas cosas que no han sido aún develadas. No es información confidencial ni preferencial de mi parte. Es algo que he venido estudiando, algo que me han ayudado incluso a compendiarlo, porque es mucho el material. Cientos de horas de lectura, de videos, de formación, etcétera, y todo está llegando a su fin. Así como en el año 2009 denunciamos lo que iba a pasar en el 2019 y mucha gente se reía, y denunciamos todo lo que estamos viviendo hoy por hoy, incluso del LGBT y lo que sabemos, y se me reían en la cara, decían que no, que estoy loco. Todo se ha venido dando. Así que no me queda más que tratar de avisarles lo que está pasando y lo que tenemos que hacer. Ante todo, rezar. Recen con todo su corazón, con toda su alma y su espíritu. Pidan a Dios piedad y misericordia. Estamos viviendo un tiempo demasiado frágil y solo Dios puede escuchar nuestras súplicas. Estamos siendo atacados por todos los medios, pero lo más importante es a nivel espiritual. Y muchas almas se van a perder. Oremos, mantengámonos fieles al menos en los 10 mandamientos. Si aman a Dios, traten de cumplir los mandamientos. Si ustedes no tienen de memoria, pero más que de memoria en el corazón, la vivencia de los 10 mandamientos, ¿cómo van a regular su vida? ¿Qué va a ser la brújula que va a dirigirles hacia ese camino al cielo? Necesitamos los 10 mandamientos, necesitamos vivirlo. Apréndanse de memoria, pero insisto, hay que vivir los mandamientos, no solo hay que repetirlos, hay que hacerlos carne, porque ella dice, ¿me amas? Nos dice el Señor, si me amas, cumple mis mandamientos. Roguémosle a la Santísima Virgen María en este su día de la Dolorosa, que no nos suelte de su mano. Ánimo, confianza, tengan valor, tengan valentía, sean católicos verdaderos a toda costa, no tengan miedo, tengan plena confianza en Dios. Si no la tenían antes, ahora redoblen la oración, redoblen la confianza en Dios y créanle a Dios. Él quiere nuestra salvación, pero necesita de nuestra voluntad. Él no nos va a forzar. Así que plena confianza, no tengan miedo. Dios nos ama, Dios está sobre todo, y todo lo que Él permita va a ser para nuestro bien. Confiemos en Él. Que Dios les bendiga, que la Santísima Virgen María les cubra con su manto, y San José a los hombres,
nos dé la gracia de esa pureza de mente, cuerpo y espíritu, y que realmente seamos esos hombres, esos varones que Dios quiere que seamos. Cristo reina, Cristo gobierna, Cristo es Rey de toda la creación. Viva Cristo Rey y háganle Rey de sus corazones y de sus hogares. Que Dios les bendiga. Una muy buena noche y si Dios quiere, pues nos vemos pronto. ¿Sí? Hasta pronto.